Ya vamos aquí. Perdón. Buenos días a todas y a todos. Gracias por esperar, a todos nuestros compañeros que están en este momento conectados. Hoy iniciamos nuestro segundo ciclo de Mares, Ríos y algo más. Y hablemos de ciencia. Hasta ahora hemos tenido registrado para nuestro primer seminario 309 personas y las personas que se están conectando en este momento. Les recuerdo que por favor tienen que apagar sus micrófonos y todas las preguntas que vayan a hacer, tienen que hacerlas por escrito en el chat. Hoy vamos a salir por Zoom y la conexión por YouTube. En todas nuestras redes sociales, cenipa.be, y por YouTube pueden seguir el curso del seminario. Hoy estamos de gala porque tenemos a una ponente estrella. Tenemos hoy nuestro ministro, el economista Juan Carlos Loyo, y el ingeniero Eric Martínez, director ejecutivo del Centro Nacional de Investigación en Pesca y Acuicultura, CENIPA, se complacen en presentar este primer seminario, que se titula Ciencias, Tecnologías e Investigación en la Venezuela Bolivariana. Hoy tenemos a la doctora María Gilda Castellanos, un personaje muy conocido para la Revolución Bolivariana, porque fue y es y será siempre la primera rectora de la Universidad Bolivariana de Venezuela. La profesora María Gilda es socióloga de la Universidad Central de Venezuela y cuenta con 2 maestrías, una en Historia Contemporánea de Venezuela y otra en Educación Superior, ambas por la UCB. Además ostenta el doctorado en Educación, también por la UCB, y un postdoctorado en Desarrollo Estratégico de la Nación por la Universidad Bolivariana de Venezuela. Su experiencia profesional es extensa y abarca diversos roles dentro del ámbito educativo. Se ha desempeñado como profesora e investigadora en la UCB por más de 30 años, en la Universidad Nacional Experimental de Simón Rodríguez, de la cual es profesora titular con un doctorado honoris causa, y es también profesora en la UEB, dejando una huella imborrable en la formación de varias generaciones de venezolanos y venezolanos. También ha ocupado cargos de gran responsabilidad como rectora fundadora de la UCB, viceministra de Educación Superior y también en políticas académicas. La doctora Castellano es una apasionada investigadora, con una amplia producción intelectual. Sus líneas de investigación abarcan temas como la demografía histórica, la historia de la universidad en América Latina y en Venezuela, las políticas en educación superior, la educación, el Estado y la sociedad, la educación superior comparada, las teorías sobre el desarrollo, la integración de la educación superior e integración latinoamericana, la ciencia, tecnología y sociedad, la universidad y la educación, el poder y la ciencia, la modernidad, la colonización y la colonialidad. Su invaluable labor ha sido reconocida con diversos premios y distinciones, entre los que destacan el Premio Anual de Investigación en el área de humanidades, emitido por la UCB, el CSH y la SOVAC, la Orden José María Vargas en su segunda clase, la Orden Rómulo Gallegos, la Orden Bartolomé Salón y el doctorado honoris causa por la Universidad Nacional Experimental de la Simón Rodríguez. El vasto currículum de la profesora María Gilda es combinado con su inmejorable simpatía. Ha sido una luchadora, es y será siempre. Y recuerdo trabajando con la profesora algo que nos decía, cuando uno tiene un problema y le cierran la puerta, uno se mete por la ventana. Y de esa manera hemos sido testigos de una batalladora en todas las situaciones que la Revolución Bolivariana se ha enfrentado. En este momento en que tenemos las medidas coercitivas sobre la garganta de nuestro pueblo que han estado afectando tanto la economía y la sociedad venezolana, tenemos batalladores como la profesora María Gilda, como el equipo del CENIPA, como el equipo del Ministerio del Poder Popular para la Pesca y la Acuicultura, que el día del 8 de marzo cumplimos 8 añitos de nacidos. El 9 de marzo del 2016 nace el Ministerio de Pesca y Acuicultura
y para todos nosotros, las autoridades, los trabajadores, las pescadoras y los pescadores que nos acompañan en nuestra ardua labor, siempre hemos estado juntos y durante estos 8 años hemos tenido grandes avances. Es importante recordar para esta semana que el jueves 14 se celebra el Día del Pescador. Así que desde aquí, en nuestro espacio de seminario, le deseamos un feliz día a todas nuestras pescadores, pescadoras, acuicultores y acuicultores que hacen vida en nuestra extensa patria. Es importante recordar a todas las personas que se están conectando y a las personas que de una u otra manera nos están siguiendo en nuestro seminario, que este es un espacio de encuentro, un espacio donde cada día nos esforzamos por presentarle a ustedes temas diversos para que podamos ahondar en la discusión en torno al aprovechamiento y, en especial, al manejo sustentable de los recursos hidrobiológicos en todo el país. Estos recursos hidrobiológicos que incluyen la pesca continental, la pesca artesanal, que incluyen la acuicultura, que incluyen todos los escenarios donde pescadoras, agricultores, acuicultores, investigadores, les pediría un favor que apaguen su micrófono para que podamos compartir mejor. Recuerden que las preguntas las vamos a hacer por escrito y la profesora al final nos va a hacer un resumen y podemos ir trabajando nuestro conversatorio. Queremos que este escenario del ciclo de seminarios, mares, ríos y algo más, en este periodo de Hablemos de Ciencia, podamos abrir un compás para discutir grupos de temas diversos. Estos 3 primeros seminarios los vamos a dedicar a las ciencias. ¿Por qué la ciencia? Porque desde la ciencia nos encontramos en cómo apropiarnos del conocimiento. Y el conocimiento lo apropiamos cuando lo conocemos, cuando lo usamos, cuando lo practicamos, cuando lo ponemos en manos del pueblo para que el pueblo con su saber ancestral comparta con nosotros nuevos conocimientos. Así es como ha avanzado la ciencia a lo largo de toda la humanidad. Y es por eso importante que hoy vamos a abrir con un tema amplio de la ciencia, la tecnología y la investigación. La semana que viene vamos a hablar de uno de los enfoques en investigación, que es la investigación, acción participativa, y el tercer seminario vamos a hablar de experiencias exitosas en Venezuela de la investigación, acción participativa. Por eso este primer grupo se habla en nuestro ciclo de seminarios, Mares, Ríos y algo más, Hablemos de Ciencia. Entonces ahora vamos a iniciar. Los dejo con la presentación Ciencias, Tecnologías e Investigación en la Venezuela Bolivariana, a cargo de la doctora Meritilla Castellán. Profesora, bienvenida. Gracias. Bueno, muchísimas gracias y buenos días a todos y a todas. Muy agradecida con el Ministerio de Pesca y Acuicultura, con CENIPA y su ministro y su director de CENIPA, Eric Martínez, con todo el personal de CENIPA, con quien he venido trabajando hace algún tiempo como asesora en problemas curriculares, en formación de programas de estudios, y estoy sumamente agradecida por estar aquí hoy y que me han solicitado abrir este seminario sobre ciencias. ¿Por qué ciencias? ¿Por qué tecnologías? ¿Por qué no ciencia y tecnología? Porque resulta que no hay una sola idea, no hay una sola concepción sobre ciencia. A nosotros nos enseñaron que había una sola concepción sobre ciencia, que era la ciencia, la investigación científica y la ciencia que ha sido históricamente conocida como única, que se trabaja a través del método científico. Pero resulta que no es cierto. Hay muchas concepciones de ciencia, hay muchas concepciones de tecnología, hay muchos métodos y no solamente es el método científico. Así es. Lógicamente, cuando nosotros vamos a tratar un tema, cualquiera que sea, no podemos tratarlo fuera del contexto en el cual ese tema se desarrolla. Por eso, lógicamente, si nosotros vamos a hablar de ciencias, tecnologías e investigación en la Venezuela bolivariana,
tenemos primero que hablar en qué contexto se desarrolla, vamos a desarrollar ese tema y se ha venido desarrollando la ciencia, las tecnologías y las investigaciones en la Venezuela bolivariana. ¿Cuáles son entonces las prioridades estratégicas del desarrollo nacional en este momento histórico que estamos viviendo? ¿Qué nos hemos propuesto? La democracia participativa y protagónica. Crear, desarrollar la democracia participativa y protagónica. Eso lo estamos aprendiendo. Nosotros no vivíamos en una democracia representativa, pero vivir en una democracia participativa y protagónica es otra cosa totalmente diferente. Y lo estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo a participar todos en las decisiones. Estamos aprendiendo a ser protagónicos de las acciones que se tomen en el país. Eso lógicamente implica la organización de las comunidades. Tenemos que organizarnos en donde quiera que estemos, no solamente cuando hablamos de comunidades, no es que hablamos de las comunidades lejanas, de las comunidades, de las personas que viven en los pueblos, de las comunidades. Generalmente la gente tiene la idea de que cuando se habla de comunidad, simplemente son las comunidades pobres. No, no todos somos una comunidad y tenemos que aprender a vivir en comunidades. Tenemos que aprender a participar como comunidad y no individualmente. Porque el individualismo, que es precisamente lo que el neoliberalismo quiere que nosotros aprendamos y vivamos individualmente, siempre la satisfacción individual no, es la satisfacción como grupo, es la satisfacción comunitaria, es la satisfacción de todos. Entonces tenemos que organizarnos en comunidad donde quiera que estemos. En segundo lugar, o en tercer lugar, hemos estado empeñados desde el presidente Chávez en adelante a transferir poder al pueblo. Es necesario que el pueblo tenga poder para que podamos ir a futuro hacia la sociedad comunal. Es decir, ir desmantelando el Estado burgués, que todavía lo tenemos, ir desmantelando el Estado y crear realmente la sociedad comunal, el Estado comunitario. Otro elemento fundamental del desarrollo estratégico de Venezuela es que estamos trabajando por mejorar. Yo diría más de mejorar. Yo puse ahí mejorar, pero ahora estoy pensando que es transformar. Realmente es transformar, ¿no? Es transformar las condiciones de vida de la población. Eso es fundamental. Si no tenemos mejores condiciones de vida, pues realmente no podemos seguir trabajando y transformando la totalidad de la sociedad. Lo primero entonces es mejorar las condiciones de vida de la sociedad. ¿A través de qué? A través de la seguridad y la soberanía alimentaria. Es lo primero. Segundo, lograr la salud para todos, lo que se ha llamado salud colectiva. La educación y la cultura para todos. De hecho, el esfuerzo que se ha hecho aquí en educación no lo ha hecho ningún país del mundo. Ningún país del mundo. La territorialización de la educación universitaria es un hecho que no se puede tapar con un dedo. Es un hecho inigualable en ningún otro país. El desarrollo de la vivienda y el hábitat para todos. No solamente es vivienda, es hábitat, es buen vivir, es condiciones de vida en donde estemos viviendo, tener condiciones de vida. La recreación para todos, la cultura para todos. El rescate y fortalecimiento de nuestras costumbres, de nuestros modos de vida, de nuestros saberes ancestrales. Eso nos va a llevar, lógicamente, a un elemento fundamental, que es la decolonización y la decolonialidad del saber. ¿Qué quiere decir eso? Desde los momentos en los cuales nosotros aquí pusieron los pies los españoles, nosotros somos un país colonizado y neocolonizado, posteriormente por otras potencias. Pero además de eso, tenemos un problema que es fundamental, que lo han llamado muchos autores la colonialidad del saber. ¿Qué significa la colonialidad del saber? Significa que independientemente de que nosotros con la independencia nos independizamos de España y aparentemente se acabó la colonización,
en nuestras subjetividades, en nuestro modo de pensar, en nuestro actuar, somos colonializados. ¿Por qué no? ¿Por qué somos colonializados? Porque pensamos lo que los demás quieren que nosotros pensemos, lo que quienes nos dominan quieren que pensemos, porque actuamos como ellos quieren que nosotros actuemos, porque valorizamos más lo extranjero que lo nuestro, porque olvidamos las costumbres ancestrales, porque no nos comportamos como venezolanos, sino que a veces nos queremos comportar como de otros países. Entonces, eso, simplemente que no reconocernos como país, como un país libre, como un país soberano, eso es parte de la colonialidad del poder. De tal manera que esa es una cosa que tenemos que romper. Y en eso tenemos que trabajar. Y para eso fundamentalmente la educación, la cultura, la ciencia y la tecnología tienen que trabajar en esa dirección. El otro elemento que lógicamente tiene que ver con la estrategia de desarrollo es la diversificación de la producción. Salir de la economía rentista que tenemos, afortunadamente, independientemente de las trabas que ha significado para nosotros lo que está ocurriendo en este momento en Venezuela, ¿verdad? Independientemente de eso, por todas los que significan, lo que ha significado el COVID-19, por ejemplo, y lo que ha significado las medidas coercitivas unilaterales. Independientemente de eso, estamos saliendo de la economía rentista en este momento. Estamos avanzando en el trabajo, en agricultura y pesca y acuicultura estamos avanzando muchísimo, Sí. ¿verdad? Estamos avanzando en agricultura, estamos avanzando en industria. Es decir, fuera de la explotación petrolera ya estamos saliendo. De tal manera que estamos realmente trabajando en esa diversificación productiva. Y finalmente, el otro elemento básico y que Venezuela ha trabajado muchísimo desde el presidente Chávez en adelante es el impulso a la integración latinoamericana, pensando y tomando en cuenta las ideas del Libertador. Y de hecho, nosotros hemos creado distintos organismos que han impulsado la integración de los países latinoamericanos y caribeños. Empezando por el ALBA, la CELAC, UNASUR, y así sucesivamente. Nosotros somos pioneros en este siglo en la integración latinoamericana. La siguiente. Desde el punto de vista de la ciencia, la tecnología, las prioridades estratégicas, para contribuir con las prioridades estratégicas del desarrollo nacional, nosotros tenemos que trabajar mancomunadamente. Hemos venido hablando hace mucho tiempo de crear ciencias nuestras, ciencias y tecnologías nuestras, ¿verdad? Con nuestro saber. ¿Qué quiere decir ciencias y tecnologías nuestras? Utilizar nuestros saberes, utilizar nuestras capacidades intelectuales, que tenemos muchos, utilizar los saberes ancestrales, utilizar nuestras capacidades de todo tipo que tenemos, nuestras condiciones demográficas y ambientales que son magníficas, precisamente para ir creando unas ciencias y unas tecnologías dirigidas a satisfacer las necesidades del pueblo y a satisfacer y a tratar de solventar los grandes problemas que tenemos, que tienen las comunidades y que tenemos todos los venezolanos. En líneas generales, tenemos que hacer ciencia para la vida. Y esa en este momento es la consigna del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, es decir, hacer ciencia para la vida. Hacer ciencia que no sea una ciencia en contra de la naturaleza, sino que sea una ciencia que ame a la naturaleza, que no le haga daño a la naturaleza, pero que sirva para satisfacer
nuestras necesidades y solventar nuestros grandes problemas. Para eso tenemos que hacer ciencia. Siguiente. Hablar todo lo que significa ciencia y tecnología, el desarrollo de la ciencia, de la tecnología y la innovación en Venezuela, nosotros lo podemos consultar y ver desde el proceso constituyente en adelante. En la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en 1999 hay artículos, del artículo 110 en adelante, otros más, que están referidos al desarrollo de la ciencia y la tecnología. Y hay 4 planes, los planes de la nación, de la patria, hasta el 2025. Y hay 4 planes o leyes orgánicas de ciencia y tecnología e innovación. La de 2001, la de 2004, la de 2014 y la de 2022. Yo quiero hacer un inciso especial a la misión ciencia. Fue una de las misiones, es una de las grandes misiones que existen en Venezuela. Y fue un esfuerzo fundamental del Ministerio de Ciencia y Tecnología para impulsar la actividad científica y fortalecer la ciencia en Venezuela, pero sobre todo para llevar la ciencia al pueblo, para trabajar la ciencia directamente con las comunidades, para hacer una gestión diferente de la ciencia y para tratar de lograr que la ciencia en la educación desde el nivel inicial hasta el nivel primario se enseñe de otra manera, tenga otra forma de enseñar la ciencia. Ese fue un esfuerzo enorme que se hizo de la misión ciencia y en el cual nos involucramos, bueno, casi todos los venezolanos nos involucramos en discusiones sobre lo que debería ser la ciencia en este momento. Sí, la misión ciencia está presente todavía, independientemente de que en este momento posiblemente no se habla mucho de ella, pero la misión ciencia tiene que ser retomada, porque precisamente tiene yo diría que tiene 3 pilares. Buscar una manera de gestionar distinto a la ciencia, buscar una manera de que la ciencia se acerque a las comunidades y trabaje directamente con las comunidades y buscar de qué manera la ciencia se enseña diferente, desde la educación inicial hasta la universidad. Y ahí, por ejemplo, el CENIPA como centro de investigación, nosotros apuntamos a eso, ¿no? En este momento, a nivel de conocimiento, se están haciendo estudios específicos con variedades de especies para exportación, como la langosta, como el pez bagre, como los camarones, que se han convertido, después del petróleo, en uno de los grandes factores de exportación del país. Y quería hacer un comentario, disculpa, profe, no, de la ciencia aplicada, un conversatorio. Que esa ciencia tiene que ser una ciencia del día a día, de la vida, no convertirla en algo aparte que solo algunas personas hacen. Nosotros hacemos ciencia todos los días, pero que hay un elemento fundamental con el Ministerio de Pesca y Agricultura, que se lograron exportar más o menos 50.000 toneladas de rubros en el área de pesca en el año 2022. Eso es una cantidad enorme de productos pesqueros, que ha sido así precisamente porque hubo decisiones políticas de gestión de la ciencia, como cuando el presidente Chávez eliminó la pesca de arrastre. Y hoy tenemos como un potencial pesquero que como país nos va a posicionar en unos escenarios de mercado bien valiosos para el país. Eso van a ser ingresos para el país para mejorar el bienestar de la población. Exactamente. Entonces, precisamente estamos como conectados, ¿no? Esa es la idea. Estamos conectados y esa es la idea. La idea es realmente que no haya separaciones entre un ministerio y otro ministerio, sino que realmente se trabaje como comunidad, ¿no? De tal manera que es la única manera de realmente impulsar la transformación integral de Venezuela. Exactamente. Esa es la ciencia para la vida que desde todos estos escenarios estamos impulsando. ¿La siguiente? Bueno, ahora vamos a hacer un poquito de historia. ¿Por qué? Porque es necesario siempre saber de dónde venimos, qué fue lo que pasó y por qué queremos cambiarlo. Desde el siglo XVIII, la ciencia y la tecnología son pilares fundamentales del sistema capitalista. Y el sistema capitalista, como sabemos, se fundamenta en la acumulación ampliada de capital.
La acumulación ampliada de capital de unos pocos, no de todos. Manos. Entonces, la concepción dominante de la ciencia hasta el siglo XX, hasta entrado el siglo XX, fíjense ustedes que estamos cerquita, entrado el siglo XX. A partir del año 1950 en adelante empezó a cambiar la concepción sobre la ciencia, ¿no? Sin embargo, todavía tenemos en nuestras entrañas, a veces salimos con la concepción decimonónica de la ciencia. ¿No? En primer lugar, esta concepción de la ciencia, ¿en qué se fundamentaba? Se fundamentaba en la idea de un progreso continuo de la humanidad. Y que ese progreso continuo, lo cual no es cierto, un progreso continuo de la humanidad que se iba a sustentar en el desarrollo de la ciencia y de la tecnología. De la ciencia y la tecnología, una sola ciencia, una sola tecnología. Sí. Se creía que tanto la ciencia como la tecnología eran valorativamente neutras, es decir, no eran políticas, lo cual es incierto. La ciencia y la tecnología son procesos políticos, son procesos ideológicos. Cuando hacemos ciencia, tenemos una direccionalidad política. ¿A quién estamos satisfaciendo? ¿Qué necesidades estamos satisfaciendo con esa ciencia? ¿Qué problemas vamos a resolver con esa ciencia? ¿Y qué problemas vamos a dejar de resolver con esa ciencia? Por lo tanto, tienen direccionalidad política. Tienen concepción política por detrás que la sustenta. Perdón, profesora, aquel famoso de que la ciencia es neutra, ¿no? Y que nos decían que la ciencia era séptica, como si fuera alcohol cuando uno desinfecta una herida. Y no es así. Los que estudiamos ciencia sabemos que la ciencia tiene una intencionalidad. El producto de la ciencia puede ser aséptico, es saber, ¿no? El agua se escribe H2O en todas partes del mundo. Pero quien hace la ciencia, si tiene una ideología, va a direccionar ese proceso de la ciencia en el sentido de cómo él se concibe. Y en Venezuela, uno de los elementos fundamentales ha sido que los procesos históricos y políticos han ido de la mano de grandes científicos, de científicos sociales y de científicos de las ciencias naturales. Cuando nuestro maestro Simón Rodríguez nos decía, o inventamos o erramos, no podemos seguir repitiendo los esquemas. Nos estaba hablando de una visión distinta del mundo. Y que yo creo que cuando hablamos de esta ciencia para la vida, de esta ciencia nuestra, estos nuevos modelos, todas las generaciones, los que ya tenemos algunas canas encima, y las nuevas generaciones tienen que tener esa visión, porque esa transformación va a mejorar la vida de las personas y nuestro propio bienestar. Sí. Bueno, se decía que hay un único método, el método científico, que eso fue el que nos enseñaron, ¿verdad? El único método era el método científico. Sin embargo, ese método fue lógicamente un método que sirve más a las ciencias naturales, a la ciencia física, pero las ciencias sociales no. Las ciencias sociales no nos sirve el método científico, ¿verdad? Entonces tenemos que buscar otros métodos realmente que nos lleven a poder estudiar las realidades tal y como ellas son. De tal manera que eso fue lo que nos enseñaron, que había un solo método, el método científico, no había uno, que había que formular hipótesis. Ajá, bueno, yo como sociólogo empezamos formulando hipótesis, pero después, bueno, ¿y para qué nos sirve la formulación de hipótesis? ¿No? Entonces, bueno, no es eso, no solamente formular hipótesis, es estudiar la realidad. Ajá, pero todo tiene que ser cuantitativo, ¿no? Pero ¿por qué todo tiene que ser cuantitativo? Precisamente Schemmel en estos días le hacía una entrevista y él hablaba de lo cuantitativo y lo cualitativo y decía, pero es que lo cuantitativo sin lo cualitativo no sirve, porque yo tengo un dato, pero ese dato tengo que explicarlo. Yo tengo que decir de dónde saqué ese dato y qué significa ese dato. Y el explicar qué significa ese dato y para dónde va ese dato y qué nos dice ese dato, ya eso es una explicación cualitativa, no es cuantitativa. Entonces, lógicamente, lo cuantitativo no es solamente lo que tenemos que utilizar, sino que tenemos que utilizar las dos cosas, lo cuantitativo y lo cualitativo. Y también usar, profe, los saberes. Los saberes y el conocimiento, a veces nos decían, algunas personas son las que tienen el conocimiento y ellos son los que pueden plantear una teoría. Exacto. Pero a medida que hemos ido avanzando como sociedad a nivel mundial, todos los saberes son importantes. Porque en la actualidad, quien piense que el mundo lo puede partir en pedacitos no funciona. A lo mejor para estudiarlo funciona, pero la realidad es compleja y los problemas sociales son complejos.
Cuando se abordan los problemas de un pescador, de una comunidad que está detectando, que está cambiando la temperatura del agua y por eso no entran los peces, eso es conocimiento, eso es información que nuestros pescadores y nuestras pescadoras pueden aportar a los científicos para juntos establecer medidas para enfrentar la crisis climática que se nos presenta. Y todos somos importantes, desde todos los escenarios. Y hacia eso, esa concepción dominante debe ser una concepción de una ciencia transformadora. Y ese es el escenario de trabajo que nosotros queremos seguir construyendo con ustedes. Claro. El otro elemento que nos enseñaron es que hay una separación sujeto-objeto. Es decir, yo, investigador, me limpio de todo pensamiento, de todo yo, simplemente voy a ver la realidad tal como es, y entonces hay una separación entre aquello y yo. Y eso no es cierto. Yo formo parte de ese objeto. Yo no me puedo separar del objeto en que estoy, de lo que estoy investigando, de la realidad que estoy investigando, no me puedo separar. Yo tengo pensamientos sobre él, tengo concepciones sobre él, por lo tanto no me puedo separar de él. En la separación entre naturaleza y sociedad. La sociedad forma parte de la naturaleza, no es una separación entre naturaleza y sociedad. Y la lógica disciplinar, la separación entre las disciplinas. Es decir, una cosa es la física, otra cosa es la biología, otra cosa es la sociología, otra cosa es la... Eso no es cierto. Es decir, todas las ciencias tienen que trabajar juntas. Eso es lo que se llama ahora interdisciplinaridad e incluso transdisciplinaridad. Es decir, la unión de todas las ciencias, porque los conocimientos que tienen cada una de las ciencias es lo que permite poder comprender en un momento determinado la complejidad que tiene cualquier objeto de conocimiento. La sociedad es compleja, es multidimensional. La sociedad tiene múltiples formas de presentarse, de tal manera que esa complejidad no puede ser abordada por una sola ciencia, sino que tiene que ser abordada por distintas ciencias. Y ahí está lo que ahora se viene trabajando desde algún tiempo para acá, que es el trabajo interdisciplinario y fundamentalmente el trabajo transdisciplinario. Siguiente. El siguiente. Ok, podemos pasar eso, porque eso lo hemos hablado. Siguiente, ya lo hemos dicho. Bueno, a partir de la segunda mitad del siglo XX surgió otra racionalidad científica que la hemos venido conversando, ¿no? Que está sustentada en los estudios sobre la ciencia, fundamentalmente que hicieron los físicos y los biólogos. Los biólogos parece mentira, ¿no? Parece mentira, no fueron los de las ciencias sociales los que empezaron a tratar de pensar sobre la ciencia, bueno, ¿y qué es esto? ¿Lo estamos haciendo bien o no? Sino fueron los físicos y fueron los biólogos los que realmente empezaron a ver que realmente no era así la cosa, ¿no? Y empezó a surgir otra concepción sobre la ciencia, ¿no? Una cosa que está desde mitad del siglo XX, fíjense ustedes que la tenemos cerquita, lo tenemos ahí. Ajá. ¿Qué nos dice esa nueva concepción de la ciencia? Primero, que la ciencia tiene un fundamento social, tiene un fundamento político, que la ciencia no es abstracta, que la ciencia no es neutra, que la ciencia, que el trabajo científico tiene repercusiones económicas, sociales, estéticas, éticas, políticas, ambientales. Es decir, que el trabajo científico y que el desarrollo de la ciencia tiene que ver también con todos esos procesos que se dan en la sociedad y en el mundo. Que la complejidad, la multidimensionalidad de la realidad social nos lleva a que nosotros podamos tener otras concepciones sobre la ciencia y abordar la ciencia de otra manera y aplicar los conocimientos tratando de entender esa complejidad que tiene la realidad social, la realidad biológica, la realidad física. Es decir, que ella no es una realidad física, son muchas realidades físicas, son muchas realidades biológicas, son muchas realidades sociales. Entonces, es como una fase sobre la idea de la ciencia. Es decir, que es lo que generalmente se ha llamado ciencia, tecnología y sociedad. Es la relación entre la ciencia, la tecnología y la sociedad y la política. Yo agrego la política
porque generalmente la política es básica y es fundamental. Sigue. Siguiente. Y ahí, profe, yo diría algo porque mucha gente cree que la ciencia es algo que está externo a mí. Y cuando hablamos de la ciencia para la vida, la ciencia nuestra, es nuestra ciencia cotidiana. Todos nosotros generamos espacios de conocimiento. Vayamos a comprar al mercado pescado o vayamos a sacar una cuenta en la escuela. Entonces, la construcción del conocimiento es el que nos permite tener toma de decisiones distintas. Imagínense una persona que tiene toda la información para tomar la decisión. Y ahí está el sentido político de la ciencia. Por eso es que la ciencia se democratiza y sale de esas iluminadas, o sea, de esas universidades, de esos espacios y se difunde entre la gente. Cuando un campesino es capaz de mejorar su cultivo sencillamente con la observación diaria, eso es parte de un proceso científico. Tenemos que apropiarlo, encontrar esos dos caminos que han querido separar para que el aprovechamiento de esa información no llegue a los científicos y los científicos se escapen de ese tema social. Yo creo que ese encuentro, ahí está el tema de la sociedad. Somos seres sociales y como seres sociales tomamos decisiones en función de la información que tenemos. La ciencia nos da ese aporte, así sean los informáticos, hasta los físicos, o sea, los sociólogos y los educadores. Es el escenario donde nosotros estamos planteando todos estos cambios en la innovación dentro de la revolución bolivariana. Claro, es que se ha negado que la ciencia tiene intencionalidad política y no es así. Es decir, el conocimiento que nosotros realizamos lo hacemos con una determinada intencionalidad, bien sea para disfrutar de ese conocimiento, pero eso es una intencionalidad política, bien sea para usarlo comercialmente, también puede ser. Y eso ha pasado mucho y sigue pasando, ¿verdad? Utilizar el desarrollo de la ciencia para fines comerciales, para fines industriales. Eso también es lógico. Y es lógico porque también tenemos un pescador que saca el producto de su trabajo del mar y se lo vende al cabero. Si nosotros con ese pescador podríamos mejorar ese producto inicial, el pescador va a mejorar sus condiciones porque va a poder poner en el mercado con un mejor precio lo que está sacando. Claro. Entonces, ahí es donde la intencionalidad política es parte del deber ser. Otra cosa es la politiquería, que son otras cosas, pero como política pública todos formamos parte de la construcción de la política. Y otra cosa es hacer ciencia para la colectividad. Es decir, hacer ciencia no para beneficio mío, sino para el beneficio de la colectividad. Hacer ciencia para el bienestar del pueblo. Esa es otra cosa. Y es lo que queremos nosotros hacer. Es lo que estamos intentando hacer y estamos haciendo desde que empezamos la Revolución Bolivariana, ¿verdad? Y desde las universidades, desde las instituciones, desde los centros de investigación, desde los pescadores, desde los productores, es intencionalidad. Que nos pongamos de acuerdo para que esa construcción de ese conocimiento genere unos procesos tecnológicos y de innovación que mejoren el bienestar de la población. Ahí estamos enfrascados. Y desde todos los escenarios, todos podemos poner un granito de arena para eso. Lo importante es que reconozcamos realmente que en el trabajo científico primero es complejo. Todo trabajo científico es complejo. Tiene variadas formas de realizarse. No hay una sola forma